Se acercan nuevas lunas, se alejan viejos soles, se aclaran livianas brumas y se disipan tristes roles. Las conversaciones rinden frutos, los que escuchan, escuchan, los que dicen, no se dicen. El diálogo nos convierte en el otro y el otro nos respeta y valora. La luz es luz y no miente sombra. Estamos para ser y no para desaparecer. ¿Y si no fuera así? ¿Y si la luz no invade la sombra? ¿Y si el viento no cubre las distancias? ¿Y si mi voz al nombrarte no te alcanza? ¿Y si mi llanto no lava tus heridas manos? ¿Y si esta paz que siento no cubre el sueño de tu alma? Entonces, ¿cómo es? Walter Cortés empuja a la vida con decisión desde siempre. Creer en uno mismo es motivo suficiente para enfrentar un mundo que está plagado de injusticias. Con esta conversación solté algún prejuicio y me acerqué a mis propias convicciones desde un lugar nuevo. Escuchar y no confrontar a veces se vuelve un juego no siempre claro. Uno debiera poder confrontar y estimular la conversación desde el no estar de acuerdo. Pero también es cierto que no estamos acostumbrados a acordar sin sentirnos vencedores o vencidos. Agradezco esta oportunidad que me enfrentó a mis propios prejuicios y me mostró el valor incalculable que da el pelear por los derechos de los demás. Se necesita de una gran determinación para sostener la lucha contra lo injusto. Aún falta que nosotros, la gente, seamos más democráticos, que seamos más participativos, que actuemos en concordancia con lo mismo que le exigimos a los demás, con el respeto y con el amor responsable. Recién me dijiste que sos del Hoyo. Sí. En realidad nosotros llegamos acá, a toda esta zona, en el año 75. ¿De dónde venía? De Mendoza. Mi padre él tenía viñas, tenía 25 hectáreas de viña. Y, bueno, ¿en qué departamento? En San Rafael. Y nos cayó 7 años granizo y no nos... Entonces un día se cansó, había unos mendocinos en Bolsón y empezaban ya con la posibilidad de plantar el lúpulo. Entonces mi padre, como sabía encuadrar bien los parrales, él vino y le hizo toda la plantación de lúpulo de Agudiné, que fue uno de los pioneros en armar las plantaciones de lúpulo. Mirá. Así que bueno, nos vinimos en ese año. ¿Qué edad tenías entonces, Yo Walter? todavía no terminaba el primario. Yo terminé el primario en la escuela 140, allí en Bolsón. Y gracias a Dios todavía el director vive, Feli Argentino Merino, que después fue intendente también, una bella persona. Gran... ¿En la escuela esa donde Chingolo pintó un mural, no? Puede ser, en la 140, es una escuela emblemática ahí al lado del aeropuerto. Sí, es está muy linda y yo me acuerdo que, bueno, era muy distinto todo, ¿no? Porque había un crisol de culturas, ¿no? Por un lado estaban los que tenían sangre mapuche, por otro lado venían los hippies en esa época, claro. El hippismo con los chicos, porque parecía que también se trasladaba a los chicos esa cultura, ¿no? Y después estaba el paisano común que laburaba y demás, y que bueno, pero todos confluíamos en la escuela, y la verdad que tuvimos... fue una buena infancia. Muy linda, muy lindo convivir con todos, y bueno, qué sé yo, Bolsón era muy chiquito, yo me acuerdo de la fiesta del lúpulo, era digamos, se ponía un palo y se enjabonado y a ver quién llegaba a la punta. Era muy familiar el tema, ¿no? Se llevaban los chanchos, se hacían cinchadas de bueyes, cinchadas de tractores. Se vivía una jornada
muy linda, pero de vecino, no habían turistas, era gente de ahí, ¿no? No había asfalto, prácticamente no había nada de asfalto. Yo me acuerdo que en pleno centro habían los caballos atados, porque la gente venía a caballo y iba al bar y se tomaba una copa. Bueno, qué sé yo me acuerdo de eso. También la soledad, ¿no? Mucha soledad. Nosotros veníamos de Mendoza, el vecino más cerca estaba a 150, 200 metros, y acá el vecino más cerca estaba a 3,5 kilómetros. Entonces yo me acuerdo de eso. Y me acuerdo algo que vos sabés que me quedó muy marcado, ¿no? Un día uno de los peones que trabajaban ahí con Budiné dice, che, vamos a dejar una madera arriba y vamos a pasar por el bar de Luna. Y bueno, llegamos al bar de Luna y él se pidió un vino, ¿viste? Ese vino en copita. ¿Vos qué edad tenías ahí? Ya era un poco más grande, tendría 15 años, ¿no? Entonces se pide un vino y él le dice, a él dele una Bills Cola. Y yo digo, no, yo quiero Coca-Cola. Y el tipo me mira y me dice, acá eso nunca lo vas a encontrar. Acá se toma Bills Cola, que es la bebida que hacemos nosotros acá. En ese momento no llegaba ni la Coca-Cola, ni el Sprite, ni nada. Se tomaba la Bills Cola que la fabriquita estaba en el centro de Bolsón, que era chiquitita, y que envasaba. Yo me acuerdo, la Fanta vos la hacías así, se veía toda la borra, se ve que la cosa. Sí. El sedimento. El sedimento que tenía abajo. Y bueno, muchas cosas no entraban porque, bueno, había que transitar el Cañadón de la Mosca, que era muy difícil, y bueno, y si no, la relación inmediata era Esquel. Bueno, Walter, otra vez una alegría que estés acá y que aceptes las reglas de la casa. Ah, sí, como no, nunca me he pensado poner esto. Yo digo que este espacio es un espacio atemporal y universal. Es decir, ya no importa lo que uno se pone para estar afuera, ¿no? Porque acá es como almitas conversando. Claro. Y apuesto a eso, ¿no? Que la conversación sea una conversación entregada, ¿viste? Tal como somos. Sí. Creo que la transparencia es una de las herramientas que vamos a tener que utilizar para generar cosas distintas en la sociedad. Siempre se dice y muchas veces no se hace. ¿Por qué? ¿Por qué nos da tanto miedo? Porque no hay una predisposición, porque el sistema nos lleva a eso. Nos enseñan no a no confiar. No es el mejor sistema el que vive la humanidad, pero es el que ha ganado. Y nos han enseñado de chico que el que gana sabe. Que el que gana, gana. No, y el que gana sabe. Es al que hay que seguirlo. Nos han enseñado desde eso, ¿no? Tal es así, desde las películas. Yo entiendo que, qué sé yo, Estados Unidos fue intervencionista y eso está mal, de haberse metido en países donde no tendría por qué haberse metido como gendarmes del mundo, donde han matado niños, donde han muerto mujeres, pero pueblos nosotros, enteros. Sí, pero a nosotros siempre nos vendieron la historia de Hollywood. Sí. Entonces nosotros apoyamos siempre, incondicionalmente, a ese que gana la batalla. Y son ellos, ¿no? Siempre ganan ellos. Vos sabés que pasaba algo muy loco en el gobierno, estuvimos hablando un poco de la ley de medios, ¿no? Uh-huh. Y en el gobierno de Cristina, en el Vía Bariloche, que pasaban películas, no había una sola película argentina de las tantas que estábamos haciendo en ese momento y que el Inca producía. Yo decía, pero qué contrasentido, y nos pasábamos viendo películas casi sin argumentos, con grandes efectos y demás, sí. y la gente así. Yo decía, ¿qué nos pasa? Que no podemos vernos a nosotros mismos con... Y te digo que se hicieron películas, pero excelentes, unas producciones, unos contenidos muy buenos. Y daba para eso. ¿Viste? Pero yo siento que siempre hacemos cosas, pero no del todo. Sí, esos son digamos, un poco los resabios de lo que impuso los gobiernos militares. No solamente los gobiernos militares y los tiranos que gobernaron este país fueron serviles a Estados Unidos, sino que también trajeron consigo la cultura de la música, la cultura de las imágenes, la cultura del deporte, de cómo usar esto, aquello. Nos hicieron americanos a su forma y empezamos a ver a películas norteamericanas, desde Los Cowboys, que yo me acuerdo,
que los indios eran los malos. Resulta que los Sí. pobres indios no tenían ni cómo defenderse. Sí. Los otros tenían Winchester, Sí, de sí, todo. como Hasta- ahora. Claro, hasta, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde Claro. Los alemanes eran los malos y los americanos eran los buenos. eran los buenos. sí. Combate, ¿cómo se llamaban las otras? Sí, Vietnam, había un montón de películas que se hacían. Y en realidad, si vos vas a Alemania, al que le hacen un honor es al soldado ruso, que fue el primero que se atrevió a enfrentar a Hitler, ¿no? Y eso no se tiene en cuenta. Ahora, en cada lugar que han ido ellos de alguna forma avanzando, han ido dejando bases, como diciendo aquí estamos y nos vamos a quedar. Y qué sé yo, también hemos sido colonizados de alguna forma en nuestra cultura, donde todo lo que hemos hecho nosotros o no tenía calidad, o no era bueno, Sí. o esto, o aquello. O no era ni siquiera interesante. No era interesante. Entonces, recién ahora vuelve de vuelta al cine argentino. Me gusta mucho Darín, como hace realmente un gran actor, Franchella también. Y bueno, de alguna forma hay algunos... Le gusta a casi todo el planeta porque son reconocidos, tienen premios internacionales. Son muy buenos. Y creo que ahora, gobiernos más, gobiernos menos... Me estaba acordando hay de un una grupo película que de- hicieron juntos, El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos, muy buena. Qué buena película, ¿eh? Todo muy bueno. Muy buena Sí, película. sí. Han tenido buenas series y buenas películas, y creo que ha sido un reconocimiento. Incluso alguna estuvo por llegar ahí a ser nominada para el Oscar y demás, ¿no? Pero bueno, todo tiene, digamos, un porqué. Y eso fue impuesto. Entonces, Vos sabés que vos estás diciendo eso y me estaba acordando, le hicieron hace poco una nota a Darín y una gran productora de Hollywood le ofrece que vaya a hacer un papel en una película, ya te digo, muy Sí, de importante. narcotraficante. Sí, de narcotraficante Sí, mexicano. mexicano. Y entonces él dijo, de ninguna manera. sí. No quiero que estereotipen un perfil como el mío para que muestren solamente que gente como yo, de esta fisonomía, puede ser narcotraficante, cuando los grandes narcotraficantes son altos, rubios Sí. y normalmente norteamericanos. Sí, totalmente. Y se negó absolutamente. Bueno, hay una... ¿Ves? Para eso sirve el poder. ¿Viste? Cuando una persona está ubicada en el poder y desde el poder rompe la estructura. Porque a Darín lo escuchan. Sí. ¿Viste? Vos, es decir, esto no fue que yo fui una elegida y que fui indagué y que vi ese reportaje. No, lo leí yo, lo leíste vos, lo leyó un montón de gente. Sí. Y de pronto, una verdad dicha en esos términos lleva a la reflexión. Tienes razón. ¿Cómo? Siempre ponen a los sudamericanos como si fueran tal cosa y Sí, no tal bueno. otra. Bueno, también es cierto que una gran parte de la sociedad va al encuentro de eso, ¿no? Yo creo que hay gente acá en la Argentina, y mucha gente se muere por ir a conocer Estados Unidos, y a lo mejor ni conoce Bariloche. ¿Conoces Estados Unidos? Yo fui una vez, estuve en Washington y en Nueva York, sí, y en Boston. Cuando fue la época de las RT, fui a hacer un curso de RT. ¿Ah, sí? Sí, más que todo para poder saber cómo interpretarlas, porque venía desde allá, y adelantándome un poco a la situación de lo que era la RT, que es una, digamos, innovaba en el mercado laboral argentino. Quería saber cuál era su alcance y si realmente le servían a la gente. Y más o menos fue lo que interpreté, ¿no? O sea, la RT termina siendo un gran negocio económico, donde a la gente en definitiva la tratan, pero a medias. Vos sabés que yo todo lo que vos estás diciendo lo estoy trasladando a mi vida personal, ¿no? Pienso que las grandes verdades sociales siempre tienen que tener una raíz en las personas, no en los Claro. individuos. Entonces, mientras vos estabas diciendo, porque es una cosa que yo me he cuestionado muchas veces, que he tratado de mantenerme en línea con lo que pensaba desde hace muchísimo tiempo en muchísimos lugares y no salirme de eso. Claro. Y de pronto la vida me fue enseñando cosas que yo antes no sabía, por las cuales opinaba así. Y te voy a dar un ejemplo que ya lo he dado, que es un ejemplo feroz.
yo tengo 2 hijos. Cuando mis hijos nacieron, en el 81, 84, sale el tema de la peste rosa. Sí. La peste rosa para mí fue un Sí, fue cachetazo, terrible. Por cualquier cosa te podías contagiar, Sí, en un colectivo, en un pasamano. sí. Era algo, viste, que era imprevisible, en cualquier lugar, en cualquier momento. Sí. Y yo dije, por favor, esa gente no puede estar con todos, tiene que estar en una isla aparte. Después, escúchame, terminé haciendo programa con ellos, tomo mate, viste, Sí, es como pero- que hay cosas que yo ya sé que no vivo en una caja de zapatos, No, y lo que me totalmente. falta es información, es Totalmente, conocimiento. totalmente. Y es muy radical mi cambio. Sí, siempre a nosotros, a veces la soberbia de las creencias nos hace a que seamos muy rectos, muy duros y no tengamos un análisis justo de la situación, ¿no? Y eso a veces nos genera a nosotros una desubicación según donde nos planteemos. Pero la mayoría de las pestes que hay hoy, que son modernas, yo creo que son pestes inventadas. Yo creo que alguien las saca de algún laboratorio. Sí, las no, está esparce, bien, estamos hablando de una y es enfermedad, pero yo me una- refería a lo que vos estás diciendo, de que los políticos no pueden ir de un lugar al otro porque... Sí, Y la yo digo, raza- ¿por ahí no es también una parte de la evolución del pensamiento o no? No, porque cuando se trata de personas, cuando se trata de objetivos comunes, cuando se trata, digamos, de la vida de los que menos tienen, Sí. no se puede jugar con esas cosas. Para eso hay una reglamentación, para eso hay una ley, para eso hay una ética. Entonces, acá lo que se transgrede constantemente es la ética muchas veces. Eso es cierto. Y acá Eso el es- problema no es eso que es. estamos discutiendo sobre árboles o discutiendo sobre comidas, estamos discutiendo sobre la vida de las personas que menos tienen. En una A Argentina... las cuales les estamos administrando su capital. Totalmente, pero además te digo, su capital y su futuro. Porque yo siempre digo, ¿cuántos chicos de la escuela, cuántos chicos de condiciones pobres tienen una brutal inteligencia y terminan pegando ladrillos? Y muchas veces porque aquellos que conducen los destinos de la gente no han sabido descubrir o no han podido o no han querido, de alguna forma, poder revertir esa situación. Y yo creo que solamente lo hacen los gobiernos populares. Yo no creo en otros gobiernos, porque no nos pueden traer modelos distintos de otros países donde han generado un desarrollo de por vida y tienen culturas distintas, a traerlas a la Argentina. Siempre nos miramos en el espejo de Estados Unidos o Europa, pero no somos ni Europa ni Estados Unidos, somos la Argentina. Somos Yo creo- Latinoamérica. Somos Latinoamérica. Somos Latinoamérica. Y yo Tenemos creo- muy poca y mirada yo- hacia el interior Y nuestro. yo creo que la progresión de las cosas se tienen que dar con gobiernos genuinos, con gobiernos nuestros y con nuestra medida, no con la medida de otro lado. Entonces yo creo en eso y por eso digo que aquellos que son tan cambiantes, que cambian y que traicionan sus propios pensamientos, traicionan las leyes, traicionan las disciplinas. Traicionan a la gente. Traicionan también a la gente, en Traicionan a la definitiva, gente. ¿no? Por Sí, eso a- digo, no me gustan a mí me parece los muy políticos con extraño, cintura. a mí me parece muy extraño que nuestro benemérito Senado y Cámara de Diputados de la Nación no esté legislando cuando el político a través de mentiras estafa a la gente, ¿no? Sí, lo que pasa es que también eso es una engaña pichanga, mirá. No, Yo no te voy a- sé, pero algo tendríamos que hacer. Yo te voy a decir Me parece que eso tendría que estar bien legislado, bien enmarcado, Sí. de tal forma que las personas que se comprometen a hacer tal cosa, o por lo menos digan, esto de lo cual me comprometo lo voy a hacer así, así, Sí, así, como para que haya pasos y que alguien le pueda indagar. Señor, usted dijo que iba a hacer tal cosa, con estos pasos siguientes. ¿Hasta qué paso siguió usted que no llegó al resultado ese? Sí. Aceptando las variables, ¿no?, que puede Sí, haber en cada totalmente. situación. Lo que pasa Pero, es pero nadie se ocupa de legislar ese tipo de cosas. Sí, el tema es que hay una diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. El que hace las leyes, muchas veces las leyes son obsoletas. Y además, los Senados y la Cámara de Pero entonces Diputados... coincidís que faltan leyes. Faltan leyes a la situación y también es cierto que vos cuando estás dentro del recinto te das cuenta que se maneja por mayorías y minorías. Si a vos te toca ser minoría, ninguna de las leyes que vos proyectes va a salir. Si sos mayoría vas a tener que pasar el sedazo y hablar con el presidente, el vicepresidente para que te lo aprueben. En definitiva, yo creo que en eso estamos atrasados.
porque las cámaras tendrían que ser un poco más dinámicas y los diputados todos, ¿sí?, tendrían que tener un poco más de labor parlamentaria, porque el trabajo que hacen es un trabajo muy pobre. En definitiva, en esta provincia, no sé si se ha legislado, se han reunido, no sé si son 6 o 7 veces en el año, y habría que ver cuánto le sale a la provincia a cada legislador, ¿no?, que es mucho dinero. Pero ¿y los de Nación? Los de provincia no salen. Y los de Nación, ¿Y los de Nación? Son más todavía, son más. Así que es una situación, digamos, por demás, a veces nadie lo tiene en cuenta, pero en realidad se tiene en cuenta cuando el país está en decadencia, se fijan en los salarios de cada uno, que en realidad son salarios altos, y algunos hacen política porque es un buen negocio. Porque es mejor un buen sueldo. Claro, porque es mejor que poner un negocio, no tiene ningún riesgo, en definitiva no corren ningún riesgo. Cobran a fin de mes. Cobran a fin de mes todos los meses, ¿no? Ay, cómo duele eso, por favor, eso es durísimo. Vos sabés que yo lo he pensado, pero no todos son así. Sí, yo me niego a creer... No, hay mucha gente que es buena y que trabaja. Y que se compromete eso. y que le pone calor a la cosa, y que le pone fervor. Sí, pero son los menos. Yo creo que mucho tiene que ver la forma de funcionamiento de las cámaras de senadores, las cámaras de diputados, las cámaras de diputados provinciales. Tienen una forma de procedimiento que la gente no conoce, pero que es muy burócrata. Entonces también es cierto que no es dinámica. Es un negocio tan parecido como los negocios, por ejemplo, de los que administran el trabajo, como la agencia de trabajo, que nunca terminás siendo efectivo. Te ponen en un negocio, te tienen 3 meses, te pasan otro negocio, te dan otros 3 meses, te pasan otro negocio, otros 3 meses, entonces no lográs nunca la efectividad en la empresa y sos empleado de la agencia de trabajo. Acá hay unas cuantas, en Bariloche. Entonces, lo que sea comercial, siempre con respecto a lo que es inherente al trabajador, nunca va a andar bien. Pero bueno, son los esquemas que se copian. ¿Por qué nunca? ¿Por qué tan firme el nunca? ¿Por qué? ¿Vos no le ves posibilidades de que...? No, porque vos fijate lo que pasó con las jubilaciones privadas. ¿Te acordás vos de las jubilaciones privadas? Sí, yo tuve. Bueno, terminaron fundiéndose. Estaba en todas. máxima. La AFJP. La AFJP era un broker económico donde vos depositabas tu sueldo. Sí. Te iban a dar algunas ganancias de vez en cuando, pero mientras tanto ellos manejaban el dinero tuyo y lo podían llevar a Japón, lo podían llevar a cualquier lado del mundo y jugar con eso. Que fue de hecho lo que pasó. Claro, eso no dio resultado, porque cuando vos tenés una cantidad de gente que se empieza a jubilar, ya empieza a sacar de esa AFJP, que en otros países con legislaciones serias, con países más estables, funcionan. Pero acá, donde vieron que no podían hacer su buen negocio, y donde empezaba a dejar pérdida porque ya tenían que empezar a pagar jubilados, desaparecieron y se fueron. Entonces el mercado del negocio en la Argentina... Y se fueron con gran cantidad del capital. Sí, en realidad no te devolvieron nada. Pasó algo a la caja estatal, casi nada, y estatizaron todo y era lo mejor, porque si no había mucha gente que no se iba a jubilar, que no le daban los años, y de esta forma creo que fue muy bueno lo que hizo Kirchner en su momento, que lo llevó todo al Estado y volvió a, digamos, de alguna forma... Reparó. La situación. Sí, porque creo que el Estado tiene que estar en esas cosas. En la salud, en la jubilación, en todas estas cosas tiene que estar el Estado. En el transporte. Como en el subsidio por desempleo, o qué sé yo, CASFE, que en su momento CAFE era nuestro, era una caja que teníamos nosotros de asignaciones familiares, que la inventó el gremio de comercio, y después en algún momento Cavallo lo volvió a estatizar. Entonces se estatiza y ahora manejan los fondos, como manejan los fondos de las obras sociales. Entonces, cuando llegan los fondos, que es algo que el Estado no debería haberse metido, porque los fondos son aporte de trabajador y aporte de empresario. No tiene nada que ver el Estado con eso. Pero bueno, hizo un decreto, lo metió adentro, va todo a parar al ANSES y después desparraman como ellos quieren. Una forma implícita de poder manejar a los gremios, de premiar o castigar. Sí, y además todos los gobiernos se sirven del pozo del dinero, claro, del ANSES. Totalmente. Vergonzosamente. Totalmente. Sí, es decir, algo estamos haciendo muy mal en tema de legislación para que cada uno se sirva los bombones como quiera, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que también... Porque eso se supone que están ahí para que sea sustentable,
para que apoye algo que es absolutamente necesario, pero que también es muy peligroso, porque es cierto, cada vez hay más jubilados y cada vez para mí hay menos gente en blanco. Hay muy poca gente en blanco, están propiciando las leyes, están queriendo reformar la ley laboral, y donde reformen la ley laboral hay que tener mucho cuidado, no hay que tenerle miedo a la reforma, pero hay que tener mucho cuidado en qué es lo que se reforma. Porque una de las cosas que quieren, y más este gobierno liberal, es buscar la forma de que el trabajador tenga pocas horas en blanco y lo otro sea en negro, digamos, en carácter de monotributista, ¿no? Y una de las cosas que sería vaciar de alguna forma las obras sociales. El problema es que el Estado no está preparado para poder, en caso de que esto pasara, darle salud a la gente. Los hospitales, trabajando a media máquina, a veces tienen problemas, y las obras sociales nos cargaron ahora sí los monotributistas, que se dividen en dos etapas. Uno es el monotributista social y el otro el monotributo común, que hacen aportes muy ínfimos. Entonces un monotributista social está haciendo un aporte de 400, 500 pesos, y cuando va con un problema de salud se lleva 1 millón. Entonces, ¿a quién le está sacando ese dinero? Al que está trabajando y que aporta 3.000, 4.000 pesos, mientras el monotributista social que aporta 400 tiene el mismo nivel de prestación que el hombre que trabaja y aporta más. Entonces el Estado se ha sacado encima esa digamos, obligación, se las ha transferido a las obras sociales y bueno, y tampoco es la solución, porque de alguna forma el Ministerio de Salud tiene que darle contención al monotributista. Es una figura que hace la DGI y que anda muy bien para la recaudación. Ahora, para la prestación se la tiran a otro, ¿no? Es un tema renuente en la Argentina de la vivada, ¿no? ¿Cómo se soluciona ese tipo de cosas? Porque eso es urgente. Hay gente que realmente padece esto. Sí, el problema es que, bueno, el nuevo gobierno irá a tener que inyectar más dinero a las obras sociales, más dinero a las prestaciones. En Bariloche prácticamente estamos desamparados porque de los prestadores grandes que había, que uno era Sol y el otro HPR, ha quedado solamente el HPR y el Sol prácticamente está en estado de liquidación, está muy mal. Y el problema es que hay una población que necesita. Si toda la población acudiera al hospital, no hay forma ni hay camas para contener. De hecho, ya hay problema en el HPR de cuando va a internar a alguien, lo tienen 2 horas o 3 horas en una camilla hasta que desocupan una cama. Sí. Hay problemas de cama y nadie está visorando eso, ni el gobierno ni nadie. Es un tema difícil, digamos, para abordar el tema de la salud, máximo cuando el presupuesto no es un presupuesto alto, es un presupuesto bajo, donde tienen que hacer miles de piruetas para poder hacer prestaciones que son carísimas, ¿no? Y que a veces y que cada vez son más caras. Sí, pero y además la complejidad. Porque las prestaciones esas siempre están adheridas al precio dólar. Todo va atado al dólar y además el problema es que los salarios son eso es ridículo. En pesos, ¿no? Sí. Ese es un tema. Sí.